Comencem aquest tercer temps després de la gran victòria contra l'Atlético de Madrid amb el rei de Cornellà al Prat del RC Stadium, Sergio García. Ese gol lo hemos metido todos con el alma, ¿no? Sí, pienso que el equipo se merecía una victoria así, que bueno, que todo el año pues ha estado trabajando para conseguir estos resultados y creo que se mereció la victoria y gracias a toda la gente lo hemos podido meter. ¿Qué se siente, Sergio, cuando todo el mundo corea tu nombre, cuando todo el mundo te siente devoción por ti, cuando le entregas al equipo estos 3 puntos tan necesarios? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues uno se queda sin palabras, siempre el agradecimiento que siempre me da la gente, el apoyo en todo momento, pues bueno, a uno siempre le llega al corazón estas cosas que suceden en el campo, porque desde el principio pues siempre me han tenido mucho cariño y bueno, pues qué mejor que darles esta victoria, estos 3 puntos, para que la gente se vaya contenta a las fiestas y que podamos disfrutar para el año que viene con una victoria como ha sido hoy. Y la última, Sergio, no ha sido solo el gol, ha sido también todo lo listo que eres, las faltitas que has provocado, ha sido un poquito la referencia hoy del equipo. Sí, bueno, eso uno siempre lo lleva, o sea que intenta hacer lo mejor posible para el equipo, para que vayan bien las cosas y mira, hoy hemos tenido esa suerte de conseguir esos 3 puntos importantísimos que para nosotros, después de unos resultados negativos, era muy importante esta victòria. Pues enhorabuena, Sergio, gracias. Y continuem amb un altre dels protagonistas, Óscar Duarte. Óscar, volvías a ser titular hoy en casa, ya lo fuiste en Las Palmas, pero hoy ante nuestra gente, y no hay mejor manera de volver, ¿no? Sí, la verdad que tenía muchas ganas de jugar aquí después de 9 meses de estar fuera. Yo creo que ya hacía falta y bueno, gracias a Dios hoy pudimos ganar y darle esa victoria a toda la afición que estuvo con nosotros. ¿Cómo lo has vivido en ese minuto 88, ese gol de Sergio? Alucinante, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que todo el partido lo manejamos, estuvimos ahí bien y yo creo que al final bueno se dio esa recompensa por todo el trabajo que veníamos haciendo durante casi 80 minutos, entonces por ahí yo creo que eso nos da tranquilidad para seguir trabajando. Hay que resaltar también el buen trabajo defensivo que ha hecho el equipo, Mario Hermoso, tú, Pau, Javi, Aarón, ante grandes jugadores como Griezmann, Fernando Torres, Correa. El equipo ha rayado un nivel muy alto. ¿Teníais muy claro cómo jugarle a este Atlético? Sí, bueno, durante la semana trabajamos cómo íbamos a defender, pero yo creo que al final todo empieza desde los delanteros. Yo creo que ellos empiezan ahí la presión y yo creo que el estar juntos y siempre estar cerca de los compañeros, yo creo que eso nos ayudó mucho porque siempre estaba alguno ahí para solucionar cualquier cosa y yo creo que eso fue la clave también. Pues nos alegramos mucho de tenerte por aquí, Óscar. Gracias i enhorabona. I si parlàvem amb Óscar Duarte, l'actual central, qui ho era abans, David López, ara el tenim aquí, el nou mig-centre de l'equip. David, té molt de mèrit la victòria d'avui contra un Atlético que feia un any que no perdia fora de casa, que no havia perdut aquesta temporada. 3 punts d'or. Sí, òbviament. No és casualitat que l'Atlético portés aquests registres. Són un equip molt bo, amb grandíssims jugadors, i esperàvem un partit així. Som equips amb estils molt similars. Els 2 partits de l'any passat ja van ser semblants al d'avui i l'equip que s'equivoqués més o que cometés més errors era el que sortiria perjudicat. Crec que nosaltres avui hem merescut, hem tingut 2 molt clares, sobretot una de Leo a la primera part en la que ens podíem haver avançat, però bueno, al final crec que ens enduem la merescuda victòria no sol pel partit d'avui sinó per altres partits que ja portàvem fent bons aquí a casa i que mereixíem ja guanyar. David, quina ha estat la clau d'aquest canvi, d'aquesta reacció que ha fet l'equip en els últims partits? Bueno, crec que hem fet un partit similar que contra les Palmes. S'ha fet bon partit amb la pilota i sense i al final doncs, comptar amb l'ajuda del públic avui ha estat sensacional. Crec que ha sigut una de les claus. Òbviament nosaltres sempre que ens sentim d'així arropats tenim una força extra final que és la que ens ha ajudat a empujar i que Sergio marqués el gol. Crec que estàvem tots empujant aquella pilota. Sens dubte donar-li les gràcies a tots i esperem que s'animin i que continuïn venint perquè els necessitem. I l'última, David, què li demanes al 2018?
El 2018 doncs, continuar millorant, millorar el que s'ha fet el 2017 en tots els registres, millorar també en el tema de la Copa, que ja hem passat aquesta primera ronda, però que puguem avançar més i res, i salut, sobretot. Moltes gràcies, David, i enhorabona. I tanquem aquest tercer temps amb el capità del Español. Javi, ¿cómo está el vestuario después de esta victoria tan y tan importante? Bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Veníamos de semanas difíciles, de semanas en las que, bueno, a pesar de no conseguir los resultados esperados, pues el equipo nunca ha dejado de trabajar, nunca ha bajado los brazos. Yo creo que, bueno, que esta es una victoria antes de irnos de vacaciones, que, bueno, es una victoria que hace afición, porque aparte es ante un gran rival. Yo creo que el equipo ha competido muy bien y, bueno, y como te puedes imaginar, pues muy contento, el grupo está muy contento. Veníamos de semanas complicadas. ¿Os habéis conjurado estos días? ¿Habéis hecho alguna arenga, algo dentro de la plantilla? Bueno, no, porque al final es lo que te digo, ¿no? El equipo siempre ha confiado en el trabajo que hace, en el grupo. No teníamos en ningún momento, hemos tenido dudas. Es cierto que, bueno, que al final de una temporada pues hay rachas, nos ha tocado ya la racha mala en estas últimas jornadas. Esperemos que el día de hoy no sea una anécdota, ¿no? Que sea un punto y aparte, y a partir de ahora pues vengan las rachas buenas, que yo creo que es hora, ¿no? Que tanto el grupo como esta afición se lo merecen. Se te ha visto correr como un loco en el gol, como todo el equipo, como a toda la afición. ¿Cómo te has sentido? ¿Estás bien? Sí, es verdad que he notado un poco la inactividad, ¿no? de esta temporada, porque al final esta temporada pues he jugado 3 partidos, ¿no? Y he notado la inactividad, pero bueno, al final me está costando ya un poco, pero bueno, me he encontrado bien. Es verdad que quizás esa falta de ritmo pues en algunas acciones la puedes notar, pero bueno, el balance general pues bueno, me he encontrado bien, y más allá de cómo me haya encontrado individualmente, yo creo que al final lo importante es que el equipo asuma los 3 puntos y nos tenemos que quedar con eso. Y la última, Javi, como capitán de la plantilla, ¿le mandas un mensaje a la afición estos días de Navidad? Bueno, que lo pasen muy bien, que son momentos para pasarlo en familia, que seamos felices, ¿no? con nuestra familia, que disfrutemos de ello, que es lo más importante de la vida, y le pido al 2018 pues que traiga salud y muchos éxitos en blanca-azul, ¿no? Que yo creo que ya es hora de que este proyecto se consolide, que dé un pasito adelante, que después de tantos años pues bueno, de inestabilidad, pues ahora que hay estabilidad, pues yo creo que lo merecemos y esperemos que así sea. Nosotros por nuestra parte no va a quedar, ¿no? Vamos a trabajar para que ellos disfruten y puedan disfrutar de victorias y de partidos como el de hoy, ¿no? Ante grandes rivales y llevándonos la victoria. Doncs amb aquestes paraules del capità Javi López tanquem el tercer temps d'aquest 2017 i ens tornarem a trobar l'any vinent. Fins aviat, pericos.